Hola, qué gusto estar aquí para adentrarnos en la verdadera magia que esconde la ingeniería eléctrica cotidiana. Es fascinante pensar en toda la complejidad oculta que hay detrás de encender un simple interruptor, así que vamos a sumergirnos de lleno en esto para descubrir cómo fluye realmente la energía a nuestro alrededor y, más importante aún, cómo es que esta ingeniería evita que toda nuestra tecnología colapse de un segundo a otro. Pasemos al primer punto, el misterio de la regleta. Pensemos en esta escena que es súper común en cualquier casa. Al desconectar un celular de la regleta de enchufes, ¿por qué la lámpara y la televisión que están conectadas a esa misma regleta siguen encendidas sin ningún tipo de interrupción? Es bastante curioso. Un cable desconectado deja a los demás dispositivos completamente intactos. Si estuviéramos frente a los circuitos tradicionales en serie, quitar un solo aparato apagaría absolutamente todo el sistema de golpe. El hecho de que nuestra casa no se quede a oscuras nos da una pista clarísima de que dependemos de un sistema totalmente distinto, el famoso circuito en paralelo. Y esto nos lleva a nuestra siguiente sección, anatomía y rutas independientes. Aquí el contraste visual es increíble. De un lado tenemos esas clásicas series de luces navideñas que, sinceramente, pueden ser un dolor de cabeza. Falla un solo foquito y adiós, el paso de corriente se corta por completo. Pero del otro lado vemos un diseño en paralelo súper resistente. Aquí, si algún componente se rompe, la electricidad simplemente toma un atajo, lo ignora y sigue su viaje sin problema para iluminar el resto. Básicamente todo se reduce a una filosofía de diseño. Un solo camino es sinónimo de una vulnerabilidad total, pero al tener múltiples caminos, la corriente siempre tiene opciones. Crear estas rutas independientes es la verdadera clave para que el sistema sea resiliente y soporte cualquier falla. Pero, ¿cómo se logra esto exactamente? Bueno, aquí entran en juego los héroes anónimos de la electrónica, los nodos de ramificación. Son literalmente los puntos de unión donde el camino principal se divide en varias rutas independientes. Sin estos pequeños nodos distribuidores, tener vías eléctricas múltiples sería completamente imposible. Para visualizarlo un poco mejor, pensemos en una fuente de energía constante, digamos una batería de 3 voltios conectada directo a estos nodos de ramificación. Fíjense bien cómo la ruta se divide. Una parte se va hacia una rama de 100 ohmios y otra hacia la de 330 ohmios. Es como garantizar que cada aparato tenga su propio canal VIP, directo e ininterrumpido hacia la energía. Ahora, para leer estos planos como todo un experto, necesitamos conocer el lenguaje de la ingeniería. Existen símbolos universales que traducen objetos físicos, cosas como baterías, resistencias o luces LED, en líneas súper limpias y zigzags precisos. Es un lenguaje visual muy elegante y sobre todo eficiente para diseñar circuitos de cualquier tamaño. Entremos a la sección 3. Las 3 leyes maestras. La primera regla es absolutamente inquebrantable. El voltaje siempre es constante. O sea, esos 3 voltios completos que entrega la batería se mantienen exactamente iguales a través de cada una de las ramas del sistema. La fuerza de empuje no disminuye ni un poquito. Cada componente recibe el 100% del voltaje original. Es como magia. Y esta misma lógica nos lleva a la segunda regla. La corriente se divide en el nodo. Pensemos en esto como si fuera el tráfico de la ciudad. Una supercarretera llena de autos se distribuye naturalmente por diferentes salidas, ¿verdad? Bueno, la electricidad hace exactamente lo mismo. La corriente total que sale es igual a la suma de lo que viaja por cada rama. Pero agárrense, porque la tercera regla es súper contraintuitiva. Cualquiera pensaría que al poner más componentes, la resistencia aumenta. Pues no, es justo al revés. Imaginemos un embudo súper congestionado comparado con una autopista de 6 carriles. Es obvio que al agregar más rutas en paralelo, la electricidad fluye con muchísima más facilidad. A más caminos, menor resistencia. Claro, para comprobar esto en la vida real hay que calcular la famosa resistencia equivalente, y aunque suena a matemáticas avanzadas, en realidad se resuelve en 3 pasos súper lógicos. Paso 1. Sumar los recíprocos de cada valor. Paso 2. Encontrar una fracción común. Y el paso 3, que es el más importante de todos, invertir el resultado final. Vamos a ponerle números a esto con nuestras 2 resistencias. Si sumamos un centésimo más un tricentésimo trigésimo, llegamos a una fracción común de 43 sobre 3300. Al invertir eso, como nos decía el paso 3, nos da una resistencia total de apenas 76.7 ohmios. Aquí está la prueba irrefutable. La resistencia de todo el sistema es más pequeña que la resistencia individual más chica, que era de 100. Es la matemática pura respaldando a la física.
Y con esto llegamos a la sección 4, del papel a la práctica. Aquí es donde toda esta teoría increíble cobra vida. De un lado tenemos el esquema abstracto en papel y del otro su versión en el mundo real usando una placa de pruebas, conocida como breadboard. Es fascinante ver cómo esos pequeños cables y las filas de metal escondidas bajo el plástico replican a la perfección los nodos teóricos. Logran exactamente la misma división de energía que dibujamos antes. Por supuesto, cuando construimos cosas reales, necesitamos medirlas para saber si funcionan. La ingeniería tiene reglas de diagnóstico súper estrictas. Dependiendo de si se busca medir el voltaje o la corriente, el método y las acciones cambian por completo para asegurarnos de que la lectura sea la correcta. Por ejemplo, al usar un multímetro de verdad, medir el voltaje requiere conectar las puntas en paralelo, justo en los extremos del componente, sin desconectar absolutamente nada. Pero si lo que queremos medir es la corriente, ahí sí hay que ensuciarse un poco las manos. Tenemos que abrir físicamente el circuito para forzar a la electricidad a pasar por el multímetro, midiendo de esta forma en serie. Lo cual nos prepara estupendamente para la sección 5, escalando a circuitos mixtos. Porque, seamos honestos, la ingeniería en el mundo real casi nunca es solo blanco o negro. Los diseños modernos son una mezcla increíble que combina partes en serie y en paralelo para lograr comportamientos mucho más complejos. Miremos este caso. Una resistencia en serie de 120 ohmios alimenta directamente un bloque en paralelo compuesto por nuestras ya conocidas resistencias de 100 y 330 ohmios. Y para resolver este rompecabezas matemáticamente, usamos el método de análisis por bloques. En vez de intentar calcular todo de un solo golpe, la estrategia es resolver primero el bloque en paralelo, que ya sabemos que da 76.7 ohmios. Después, simplemente le sumamos eso a la parte en serie de 120 ohmios, resultando en un gran total de 196.7 ohmios. Es un truco súper elegante para simplificar sistemas que, a simple vista, parecen abrumadores. La verdad es que resulta sumamente inspirador conectar ese misterio inicial de la regleta con algo a escala global. Desde la iluminación de una habitación hasta las gigantescas redes eléctricas que mantienen vivas a ciudades enteras, el circuito en paralelo es, sin dudarlo, la columna vertebral de la infraestructura moderna. Y para cerrar, nos quedamos con esta frase superpoderosa, garantizando que cuando un componente falla, el mundo no se detenga. La física detrás de proporcionar rutas independientes va mucho más allá de las matemáticas. Es la garantía literal de que cuando algo inevitablemente se descompone, el mundo no se queda a oscuras. Es fascinante cómo un principio tan estructurado mantiene en marcha a nuestra sociedad. Ojalá este recorrido nos deje a todos con ganas de observar un poquito más de cerca toda esa ingeniería brillante que nos rodea todos los días.